Esto pasó en Radio Noticias. Nosotros tuvimos el año pasado, hacia la semana epidemiológica 35, allá por el 24 de agosto, tuvimos un pico de 5.845 casos promedio diarios por semana. De allí empezó un descenso con alguna leve oscilación en alguna semana, pero básicamente un descenso que nos llevó a que en la semana epidemiológica 50, es decir, el 7 de diciembre, llegáramos a tener en la provincia 1.365 casos. Y desde allí comenzó un proceso abrupto de aumento de la cantidad de casos promedio diarios por semana, que nos llevó a 4 semanas de esa semana 50 a tener 4.510 casos, es decir, más que triplicamos en la provincia de Buenos Aires la cantidad de casos. Tras ese pico, por decirlo de alguna manera, ese segundo pico, se tomaron medidas y esas medidas impactaron de tal manera en la sociedad que hemos logrado ir en un proceso de decrecimiento de casos, que es un proceso, como ustedes verán ahí, lentos. En la primera y segunda semana alrededor de 300, 330 casos promedio diario menos por semana, y eso se fue achicando incluso en la última semana, en la que tuvimos apenas 200, poquito menos de 200 casos menos promedio diario semanal. Esto es un indicador que por un lado nos dice seguimos bajando, pero seguimos bajando lentamente y seguimos bajando en un proceso que ya no es ni siquiera tan rápido como en las primeras 2 semanas de descenso posterior a ese pico. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Por un lado, positivo el dato, pero con alguna preocupación porque los casos se vienen amesetando en su velocidad de caída. Y si lo comparamos con este gráfico, que ustedes saben, nosotros permanentemente utilizamos como un predictor muy importante, que son las llamadas al teléfono 148, con personas que tienen sintomatología compatible con COVID, que se procesa con un software. Vemos que tuvimos después de una crecida muy grande, un amesetamiento y una caída, y ahora en el primer cordón del conurbano, que lo tenemos con un color azul, vemos que incluso no solo se ha detenido, sino que hay un incipiente, no se ha detenido la caída, sino que hay un incipiente empinamiento hacia el crecimiento. Por ahora casi amesetado, pero es un dato a observar. Y si vemos el segundo cordón, que está en rojo, si bien sigue en una línea de caída, vemos también con cierta preocupación que se está amesetando francamente. Entonces, es un segundo llamado de atención. La cantidad de casos viene cayendo en forma más lenta a lo que lo venía haciendo, que de por sí ya era bastante lenta, y el segundo caso es que tenemos, el segundo indicador, que tenemos el predictor que va a impactar dentro de 10 o 12 o 14 días en la cantidad de casos, que también está deteniendo su caída. Los indicadores de alarma, vemos que en el AMBA bonaerense, por municipio encontramos 2 municipios, San Isidro y General Rodríguez, que han aumentado en los últimos días por arriba de lo normal, digamos, es decir, que hay una línea de crecimiento cuando medimos la pendiente de los últimos 5 días, que también nos llama a cierta alarma para tener mayores cuidados ahí. El municipio de Morón también, un poco menos, lo vemos en ese color rosadito anaranjado, y algunos municipios en verde que, si bien no es alarmante todavía, también registran una leve tendencia al alza en cantidad de casos medidos contra las semanas anteriores. Si vemos la positividad, si bien en color anaranjado encontramos el desempeño del AMBA, que ha bajado, ha descendido un 27% la positividad después de estar por encima de los 30, aún sigue alta y se está mesetando. Si venía cayendo y ahora no cae tanto la positividad. Un dato que también hay que ponerlo en la mira. Si vemos lo que sucede en el resto de la provincia de Buenos Aires, algo similar, pero con una positividad más alta, del 37%, levemente descendente, pero también bajando el nivel, la velocidad de descenso. Y si vemos lo que ocurre en los municipios turísticos, todavía tenemos una positividad alta y levemente creciente. Si vemos el otro indicador, que es el indicador de camas, acá también, en cierta manera, es más tranquilizador porque tenemos una cantidad de ocupación de camas que en los últimos tiempos
rondan los 630 pacientes internados por COVID en el AMBA bonaerense y 240 en el resto de la provincia. Eso equivale a un 58% de ocupación en el AMBA bonaerense y un 39,51%. Como vemos, estamos bien con el sistema sanitario, obviamente se amplió muchísimo y por eso tenemos esta situación, pero de los 4 o 5 indicadores tenemos que decir que hay una voz de alarma. Es decir, venimos mejor en 4 de ellos, en el de la positividad ya casi no, pero hay una voz de alarma y sobre todo en el 148 que se está amesetando en forma importante. Seguimos viendo en la diapositiva que viene cómo francamente hay un corrimiento de la cantidad de casos detectados positivos de COVID hacia grupos menores de 30 años, cuando supo estar por arriba, entre 35 y 40 años. Esta vez, en esta etapa, estamos viendo que los contagios son mayoritariamente entre las personas más jóvenes. Y si vemos ahí, en anaranjado, siguen siendo, por supuesto, los mayores, si bien la tasa de letalidad ha bajado muchísimo, siguen siendo los que tienen mayor tasa de fallecimiento. Por último, vamos a decir 2 o 3 cosas de la campaña de vacunación. Al momento de hoy, o mejor dicho, esto es dinámico, los datos de hace aproximadamente 2 horas, la cantidad de aplicación de vacunas que llevamos contra el COVID en el personal de salud es de 113.481 vacunas, del componente 1 y del componente 2, 31.000 vacunas. Tenemos hospitales operativos, 169, y municipios, 135. Hay que decir que nosotros estamos en estos momentos en un ritmo muy bueno de vacunación con el componente 2, que obviamente está relacionado con los días que transcurrieron, 21 días como mínimo, de la primera aplicación del personal de salud. Con lo cual verán que en estos poquitos días ya se han completado 31.000, viene un muy buen ritmo. Si pasamos la siguiente. Bueno, en el plan de vacunación, obviamente tenemos los 169 hospitales que ya habíamos mencionado, que están vacunando, a los cuales se van a ir agregando escuelas, puntos IOMA, en total va a haber 677 puntos de registro, y tenemos además 677 puntos de registro. Estos puntos de registro son puntos de registro gubernamentales, institucionales de los municipios, de la provincia, y se ha abierto a toda la comunidad que tenga ganas de ayudar al prójimo, a una persona mayor, a registrarse en forma individual o en forma grupal. Bueno, de hecho, están colaborando la Red Solidaria, la Cruz Roja y una serie muy grande de organizaciones sociales, políticas, eclesiásticas. Todo el mundo, todo ciudadano, toda ciudadana que quiera ayudar a un vecino solidariamente a inscribirse, es bienvenido. No hay... Somos Radio Noticias.